Muy buen día, estimados compañeros. Qué gusto saludarles. Mi nombre es Walter Kivich. Bienvenidos a su canal preferido. En esta ocasión le traemos el tema que se denomina triángulos oblicuos. En este caso vamos a estar tratando triángulos y la manera en la cual nosotros podemos utilizar fácilmente fórmulas que se denominan ley de senos y ley de cosenos. Espero que lo disfruten y muchas gracias. Buen día, estimados compañeros. Iniciamos nuestra clase del día. Hoy vamos a hablar de triángulos oblicuos. También se le conoce como oblicuángulos, que significa que ninguno de los grados de esta figura que está mostrando aquí en esta pantalla, ninguno de ellos vale 90 grados. Puede tener cualquier magnitud numérica menos 90 grados. También se le puede llamar como triángulos escalenos, en donde se puede definir claramente que los lados que nosotros podemos apreciar de cada uno de este triángulo, los tres lados, son totalmente distintos entre uno y otro. Perfecto. Dentro de este sistema podemos definir claramente que la condición que ahora les estoy marcando en rojo, que sería ABC mayúscula, pues se refieren directamente al ángulo que vamos a estar trabajando justamente en esa posición del triángulo. Mientras que las condiciones minúsculas, como usted puede ahí apreciarlas, simplemente significa que son las longitudes de los triángulos que estoy trabajando. Muy bien, ahora vamos a hablar de las dos fórmulas que me van a servir para poder trabajar cada uno de estos ejercicios. Uno se denomina ley de cosenos y el otro se denomina ley de senos. Hablemos un poquito de la ley de cosenos. Cuando tenemos un sistema de ley de cosenos es muy fácil identificar cuándo lo voy a utilizar. Veamos el siguiente ejercicio. Aquí tengo un triángulo de este tipo y voy a marcar los dos lados. Y si se da cuenta, estos dos lados, pues ahí usted puede ver en negrito, tenemos dos lados conocidos que siguiendo el patrón del gráfico que nosotros podemos ver, este sería el lado B y el lado C, y voy a tener un ángulo que sería el ángulo A de este lado. Si nos damos cuenta, cada vez que yo tenga acá dos lados y en medio de ellos un ángulo, significa que yo voy a utilizar la ley de cosenos. Si no viene dispuesto el gráfico de esta forma, significa que voy a utilizar la ley de senos. Ojo con eso, con lo que les estoy indicando. Puede establecerse de otra forma, sí, puede establecerse. Puede ser de que la línea esté por acá, establezcamos por acá y aquí el ángulo. Nuevamente nosotros podemos establecer que al tener estas consideraciones, dos lados y el ángulo en medio conocido como datos del problema, inmediatamente entiendo que es ley de cosenos la que yo debo de trabajar. Otra última opción que yo puedo obtener, que sería colocar esto por acá. Vamos a colocarlo un poquito desalineado y aquí el ángulo. ¿Qué va a ocurrir? Pues si se da cuenta y siguiendo el patrón que nosotros tenemos justamente acá, tengo el lado C, tengo el lado A en este caso y tengo el ángulo que en este sería pues el ángulo B. Tengo dos lados conocidos nuevamente y un ángulo en medio de ellos. Entonces, cuando yo tenga esta situación, nosotros a esto le vamos a poder resolverlo por medio de la ley de cosenos. ¿Qué sucede si no tengo ninguno de estas tres situaciones que le he mencionado? Significa que voy a tener que utilizar la ley de senos. Un ejemplo bien sencillo puede ser de que yo venga y al momento de hacer el análisis yo tenga, por ejemplo, este lado que sería el lado B. Puede ser de que me den este ángulo B y posiblemente me den un lado que ya no tenga el ángulo intermedio, por ejemplo, puede ser acá. Si nos damos cuenta, ya aquí aparecen los dos lados, pero el ángulo ya no aparece en medio. Entonces, inmediatamente yo entiendo que es una ley de senos la que tengo que utilizar. A continuación veremos las fórmulas y el desarrollo de ejemplos. Bien, estimados compañeros, después de haber establecido cuál va a ser la forma en la cual yo voy a observar cómo elegir la ley de cosenos, ahora sí, voy y empiezo ya a resolver a través de la fórmula denominada ley de cosenos. Lo primero que debo de entender es que si yo necesito encontrar o conocer el lado A, como usted puede observar, voy a hacer uso de esta primera fórmula. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos dos veces b por c multiplicado por un coseno del ángulo A que usted puede observar acá. Si usted necesita hallar el lado B, pues inmediatamente vamos a hacer uso de la siguiente fórmula, como vamos a ver en ejercicios posteriores. Y por último, si usted necesita hallar el valor o el lado C, vamos a poder trabajar cada una de ellas. ¿Qué sucede si yo necesito hallar un ángulo? Por ejemplo, me pide el ángulo B. Pues bueno, sencillamente voy a tener que utilizar un despeje de ecuaciones para poder resolver este tipo de problema.
Ya habíamos definido cómo observar la ley de cosenos. Ahora viene y ya sabemos que si no me es útil la ley de cosenos, puedo utilizar la ley de senos. Es una misma fórmula, pero la voy a utilizar en dos tiempos. Por ejemplo, si yo tengo esta primera fórmula que le he marcado en pizarra, sen de A del ángulo A partido A igual a sen del ángulo B partido B igual a sen del ángulo C partido dentro de C o dividido dentro de C, primero debo de entender de que voy a utilizar solamente un par de elementos, un par de estas fracciones, ya sea de este lado o de este lado o las que están en la orilla. Solamente voy a tomar un par. ¿Cuándo voy a utilizar esta primera fórmula que le estoy marcando con la flecha? La voy a utilizar cuando yo voy a necesitar encontrar un ángulo. Cuando yo necesite establecer algo o un dato que se refiera a un sistema angular, inmediatamente debo de entender de que la fórmula que voy a estar trabajando será justamente esta. Mientras que si yo necesito encontrar un lado, ojo con esto, un lado, entonces vengo y me voy a poder dar cuenta que este lado lo puedo utilizar o lo puedo encontrar, mejor dicho, si yo utilizo esta fórmula. Varios profesores me he dado cuenta que lo enseñan de una forma distinta o utilizan una sola fórmula. No, esta es muy sencilla. Si usted necesita un lado A, un lado B o un lado C, solamente va a requerir de un par de este sistema o de esta expresión que nos están brindando y con ello yo posiblemente pueda resolver el problema. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a estar utilizando. A continuación, veamos un par de ejemplos. Iniciamos una serie de ejercicios que nos van a permitir observar el buen uso de las fórmulas que nosotros estamos destinando para la resolución de triángulos oblicuos. Lo primero que vamos a hacer es resolver este ejercicio. Dice, hallar el lado desconocido de un triángulo con A igual a 5 metros, entonces marcamos acá, y A vale 5 metros, voy a dejar designado. También tenemos el valor de C, que en este caso equivale a 7 metros, lo vamos a dejar acá también indicado, 7 metros, y tenemos un ángulo equivalente a 30 grados, que en este caso lo vamos a denotar acá, y lo primero que podemos observar que efectivamente yo tengo dos lados conocidos y un ángulo que está en medio de ellos. Que sería conocido, tengo dos lados conocidos y un ángulo que está en medio de ellos. Perfecto. Al tener esto, me doy cuenta de que ya poseo el valor de A y poseo el valor de C y me piden hallar el lado desconocido, que significa que voy a necesitar hallar el valor de B. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en primera instancia elijo la fórmula, me doy cuenta de que aquí aparece una expresión en donde ya aparece B y en este caso digo pues sencillamente que B y voy a hacer de una vez el despeje. Me quedaría que es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por c multiplicado por un coseno de b grados. Y de una vez voy a efectuar acá el radical de la expresión para poder obtener el resultado. Y me quedaría que b va a ser igual hacia el valor de a, que sería 5 a su cuadrado, más 7 también a su cuadrado, menos 2 multiplicado por 5 multiplicado por 7 por un coseno de 30 grados, sin olvidar de que debo de buscar la raíz cuadrada de este sistema. Bueno, al tener ingreso todos los datos y me quedaría aproximadamente 13.38. Por favor, ingresen sus datos a la calculadora. Una situación muy importante es que la calculadora debe estar en modalidad DEG, así como lo puede ver usted en pantalla, DEG o simplemente D. Estas dos condiciones me van a permitir que nuestro sistema de datos esté garantizado al momento de obtener, debido a que estoy generando o estoy utilizando funciones trigonométricas. Bueno, finalizo este ejercicio diciendo que B va a ser igual. Obtenemos 13.38 el radical y eso aproximadamente que me quedaría 3.66 metros. Así es, ese sería el dato que nosotros estaríamos encontrando. Bien, ahora tendremos el siguiente ejercicio. Dice hallar el ángulo C, lo vamos a dejar marcado acá. Necesito hallar este ángulo, que sería el ángulo C. Vamos a colocarle acá un símbolo de interrogación. Si sabemos que conocemos los tres lados, en este caso conozco de que A vale 3 metros, B vale 6 metros y el valor de C sería 8 metros. Bueno, como es el ángulo C el que yo necesito trabajar, observo dónde está el ángulo C dentro de la figura, dentro de las diferentes expresiones que tengo y me doy cuenta que aparece de este lado. Bueno, entonces lo elijo y me quedaría que C cuadrado va a ser igual a cuadrado
más b cuadrado menos 2 veces a por b multiplicado por un coseno de c, y le voy a dejar indicado acá que es el ángulo que estoy buscando. Bueno, al tener esto, ya tengo claridad en que yo debo de encontrar este valor. Hago un despeje muy propio de los procedimientos matemáticos que aquí aparece y me quedaría c cuadrado. A está sumando, pasa a restar, que en su forma cuadrática. B está sumando, pasa a restar, y esto es igual a menos 2 veces A por B por un coseno del ángulo C que me están pidiendo. Bueno, si nos damos cuenta, toda esta expresión que está viendo acá usted está multiplicando, pasa a dividir. Ojo, muchos se confunden, que piensan de que esto está restando y pasa a sumar. Sí, sí se lleva al C, pero como yo voy a dejar al C acá en este lugar, entonces todo el sistema está multiplicando, pasa a dividir. Y me lo llevo con todo insigno. ¿Qué significa? Me quedaría C cuadrado menos A cuadrado menos B cuadrado. Y esto lo voy a dividir dentro de, ojo, menos 2 veces A por B. Y como necesito hallar el coseno, bueno, sencillamente a toda esta expresión que usted está viendo acá, ¿qué va a ocurrir con él? Pues sencillamente que voy a tener la necesidad de poder encontrar lo que comúnmente nosotros denominamos como el coseno inverso o el arco coseno de este sistema. Puede observar acá que este coseno pasaría como un coseno a la menos 1 y me quedaría como el ángulo C. Le voy a dejar acá marcado nuevamente, que es el dato que nosotros poseemos. Inmediatamente ingreso los valores y me quedaría que necesito establecer un coseno inverso de la expresión C cuadrada, que sería 8 a su cuadrado, menos A, que en este caso sería 3 cuadrado, menos B, que sería 6 a su cuadrado, dividido todo esto dentro de menos 8, que sería el valor de A, multiplicado por 6. Y ese sería el dato que estaríamos estableciendo. Al ingresar, entonces ya puedo darme cuenta que me va a quedar una expresión como un coseno inverso. Puede usted ingresar los datos en calculadora y verificar los resultados. Me quedaría de 19 dividido dentro de menos 48. Al tener este dato, pues efectivamente yo ya puedo definir cuánto es el valor que se me está asignando. Y en este caso tengo un resultado aproximado de 113.32 y lo vamos a dejar indicado en sistema de grados. Y esta sería la respuesta para este ejercicio. Ahora nos toca resolver el siguiente ejercicio. En este caso nos indican lo siguiente. Dado C, me están dando una distancia, entonces voy a marcar que conozco este dato. Dado A, también conozco este dato. Y también conozco el ángulo B, que sería este dato. Me doy cuenta que justamente me están brindando información que corresponde al uso nuevamente de la ley de cosenos. Puede darse cuenta los dos lados y el ángulo en medio de ellos que me permite encontrar el dato que me están indicando. Muy bien, ya con esto inmediatamente voy y me doy cuenta que el dato que efectivamente me están solicitando es B. Inmediatamente veo dentro de mi expresión dónde está B, el más fácil que yo pueda obtener, que en este caso sería esa condición, e inmediatamente digo que B va a ser igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por un coseno de B. ¿Y qué me interesa de esto? Pues hacer el despeje y encontrar la raíz cuadrada. Sustituyo inmediatamente los datos al tener esta condición acá bien definida y definimos que B va a ser igual y empiezo a ingresar los datos. En este caso el valor de A sería de 10 elevado a su cuadrado, el valor de B sería 5 elevado a su cuadrado menos 2 multiplicado por 10 multiplicado por 5 y esto multiplicado por un coseno justamente de 100 grados. Recuerden que la calculadora debe de estar en una modalidad de en su pantalla para que no tenga ningún inconveniente. Bueno, obtenemos este resultado y al momento de ingresar los datos tengo aproximadamente 142.36. En este caso, la raíz cuadrada de esta expresión, al obtenerla me tira que justamente voy a tener una condición de 11.93 metros como la longitud del lado B que me están pidiendo dentro del ejercicio. Y con esto finalizamos el área de cosenos.
Bien, estimados compañeros, vamos a iniciar la serie de ejercicios que corresponden a resolver, en este caso, un triángulo de tipo oblicuo, pero bajo la perspectiva de la ley de senos. Lo primero que vamos a entender es este ejercicio y qué datos nos están dando. Me están dando un dato o un valor A que me indican claramente cuánto es, en este caso equivale a 5. Lo marcamos nuevamente el valor de A. Luego me dice que tengo un valor para C, también lo marco. Y luego tengo un ángulo C bien definido. Puede darse cuenta usted de que ya no poseo lo que teníamos en la ley de cosenos, que tengo dos lados, está muy bien, pero ya no tengo un ángulo en medio de esos dos lados. Eso significa que la ley de cosenos no me funciona para esta parte. ¿Qué significa? Que voy a tener que necesitar del uso de las fórmulas de la ley de senos. En este caso, lo primero que vamos a hacer es ver qué quiero encontrar. Quiero encontrar una distancia, un ángulo. Pues me están pidiendo que por favor encuentre una distancia. Ya les había dicho hace un momento en este video que esta fórmula que le acabo de señalar es justamente para su buen uso en el sentido de poder establecer una distancia a través de esta expresión que me están brindando. Bueno, ¿y quién o qué datos me están pidiendo? Me están pidiendo el dato B. Entonces vengo y voy a dejar indicado que este es el dato que estoy estableciendo. Aquí usted puede observar que también está el dato que necesito encontrar. ¿Y qué datos me están dando? Me están dando valores para C. Entonces inmediatamente entiendo también de que aquí está la condición de C. Significa que estos dos datos que yo estoy trabajando son los que me van a servir para escoger las ecuaciones que me van a servir. Marco y me digo B dividido dentro de sen de beta va a ser igual en este caso a C partido sen de C. Entonces, ¿qué me queda acá? Hago un despeje. La idea es determinar el valor de B. Pareciera fácil, pero vamos a ver qué ocurre. B es igual a C, que sería la distancia, multiplicado por un sen, en este caso del ángulo B, dividido dentro de sen de un ángulo C. Me doy cuenta al ver los datos que el ángulo C efectivamente lo tengo, no hay ningún problema, pero aquí tengo ya dos datos desconocidos, porque en este caso C, que inicialmente es desconocido, pero me doy cuenta que sí aparece el dato, entonces significa que tengo un valor desconocido simplemente del lado derecho de la expresión, que sería el ángulo B. No lo conozco, necesito encontrarlo sí. Y por aparte entiendo también de que por sí tengo que controlar el dato B, que sería la distancia. Como no la encuentro, significa que voy a dejar la ecuación un momentito acá y me voy a dedicar a encontrar el sen de beta. Y para ello, ¿qué voy a hacer? Bueno, me doy cuenta que tengo el otro sistema de ecuaciones que me permite trabajar y bueno, conozco valores para A, valores para C y conozco el ángulo C. Entonces inmediatamente vengo, yo no puedo escoger el ángulo, el sen del ángulo B. ¿Por qué? Sencillamente porque no conozco la distancia B. Así que tendría un par de expresiones que no tendrían sentido. Pero sí puedo establecer sen de A dividido dentro de A es igual a un sen de C dividido dentro de C. Y aquí voy a hacer mi despeje. ¿Para qué? Para encontrar el ángulo A. Entonces me va a quedar que sen del ángulo A va a ser igual a A multiplicado por un sen del ángulo C dividido dentro de C. Sustituyo inmediatamente los valores y me queda que A va a ser igual a un sen inverso de la expresión A por sen de C dividido dentro de C. Recordemos que este C que le estoy marcando ahí es un sistema angular. Entonces me quedaría ya resolviendo que tengo un sen inverso del valor A, que en este caso sería de 5 metros multiplicado por el seno del ángulo C, que sería de 50 grados, y este lo divido dentro de la distancia C, que sería de 10 metros. Efectúo el procedimiento y justamente voy a encontrar el dato que tenemos para esta expresión. ¿Y quién sería o cuál sería el resultado de este dato? Al ingresar a la calculadora, recordando que debe estar en modalidad DEG, me da como resultado 22.82 en términos de un sistema, una representación sexagesimal. De hecho, es un sistema decimal que va a corresponder a un sistema de representación sexagesimal. Bueno, al tener esta condición bien establecida, ahora sí, recuerdo yo que
el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, la suma interior de ángulos siempre es 180. Entonces aquí voy a encontrar el ángulo B, que va a ser a 180, le restamos el ángulo A, que es de 22.82, y le vamos a restar el ángulo C, que en este caso sería de 50 grados. Al tener esto, bueno, ya puedo yo entender de que tengo mi ángulo B, y en este caso pues va a equivaler a 107.48 en su expresión decimal. Bien, compañeros, finalizamos el ejercicio recordando de que B es igual a C multiplicado por un sen de B dividido dentro de un sen de C. Ya tenemos todos los datos, simplemente ingresamos cada valor correspondiente y me quedaría que C vale 10 metros multiplicado por un seno de beta que encontramos equivalente a 107.48, y esto lo vamos a dividir dentro de el sen de C, que equivale a 50 grados. Finalmente tenemos entonces que nuestro B equivale a 12.45, y en este caso tenemos la condición de la dimensional en metros. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, dados A igual a 4 metros, B igual a 8 metros y B grados igual a 110, determine el ángulo A. Bueno, lo primero que voy a hacer es marcar en mi triángulo oblicuo, en este caso la condición o el valor de A. Me están dando este valor, que sería A. También me están dando el valor de B, en este caso, que sería justamente el dato que aquí podemos nosotros apreciar. Y finalmente entiendo que me dan un ángulo beta, que sería este de acá. Si nos damos cuenta, no me cumple con la ley de cosenos, es decir, conozco estos dos lados y lamentablemente el ángulo en medio de ellos no lo conozco. Entonces me tocará realizar el ejercicio a través de la ley de senos. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito encontrar? Me doy cuenta que me piden que encuentre el ángulo A. Como es el ángulo A, entonces voy a utilizar primero esta expresión. ¿Por qué? Porque aquí aparece en la parte superior los valores trigonométricos del seno del ángulo que me están proporcionando, y eso para mí es de gran beneficio saberlo. Bueno, entonces voy a elegir los datos. En este caso me doy cuenta que tengo un valor A, entonces por tanto pues vamos a elegir una condición para A, y luego me doy cuenta que conozco también los valores de B, esta parte de acá. Bueno, perfecto, entonces digo que tengo una expresión sen de A, el cual lo vamos a dividir dentro de la distancia A, y esto va a ser igual a un sen del valor B dividido dentro de una distancia denominada B. ¿Qué me interesa? Hallar el ángulo A, entonces me queda que sen de A, en este caso me doy cuenta que este valor de A está dividiendo, pasa a multiplicar, me quedaría como A por un sen del valor B ángulo dividido dentro de la distancia B. Luego me doy cuenta que aquí tengo una expresión de seno, entonces me quedaría finalmente, aquí lo vamos a colocar, de que A va a ser igual a un sen inverso de la expresión A por un sen de B ángulo dividido dentro de B. Ahora me voy a dar cuenta si tengo o no tengo todos los datos, entonces empiezo a sustituir. Me quedaría que el ángulo A va a ser igual a la expresión sen inverso de la condición. ¿Quién es A? Pues sí, es 4 metros multiplicado por sen del ángulo beta, que en este caso me doy cuenta es equivalente a 110 grados. Y este lo voy a dividir dentro de la distancia B, que afortunadamente me lo están dando y es equivalente a 8 metros. Efectuamos este procedimiento, así como usted puede observarlo, y me da que el resultado es equivalente a 28.02 de forma aproximada, y este sería el resultado decimal de la representación del grado que nosotros tendríamos. Entonces aproximadamente 28 grados sería en este caso el ángulo que me están determinando, 28.02, bajo un esquema o bajo una manera netamente aproximada. Iniciamos con este último ejercicio. Bien, veamos qué datos nos están proporcionando. Dice dados B, tenemos el lado B y me dan el ángulo A, B y C. Es decir que conozco el ángulo C, conozco el ángulo B y conozco el ángulo A. Muy bien.
Ya con estos datos vengo y empiezo ya a resolver mi serie o mi situación de elementos. ¿Qué me piden? Que por favor encuentre los lados A y B. Bueno, en este caso lo primero que vamos a hacer es encontrar el lado A de nuestro sistema. Al tener el lado A, como son lados, entonces inmediatamente vengo y voy a elegir esto. ¿Por qué estoy eligiendo este? Porque si se da cuenta, en el numerador de cada una de las expresiones aparecen los lados, las distancias. Entonces, ¿en qué me sirve esto? En que yo voy a minimizar el número de despejes y la equivocación la voy a reducir. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Vengo y digo, me dan el lado, necesito encontrar el lado A, entonces decimos A es a sen del ángulo A, como ahora me doy cuenta, tengo el ángulo o el lado B bien definido, lo tengo, entonces voy a escoger esta expresión que sería B partido dentro de sen de beta. Acá voy a hacer un pequeño despeje y voy a encontrar el valor de A. Y voy a ver si todos los datos me casan. En este caso me quedaría B multiplicado por un sen del valor A, el cual vamos a dividir dentro de sen de B. Voy a sustituir las expresiones para ver cómo me quedaría. Y bueno, pues con esto ya estaríamos logrando la resolución de este ejercicio. A es igual a B, que sería 10 metros. Y este lo voy a multiplicar por el sen de A, que sería un equivalente de 30 grados. Luego lo vamos a dividir dentro de un sen de B o de beta, como comúnmente nosotros le hemos llamado, y esto es equivalente a 110 grados. Al efectuar este procedimiento, como usted lo puede ver, en mi caso, siempre y cuando su calculadora esté en modo DEG, a mí me sale el resultado aproximadamente de 5.32 metros. Y esa sería la longitud del lado A que ya tendría. Entonces lo voy a marcar, ya tengo el lado A. Si se da cuenta, aquí ya puede funcionar la ley de cosenos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo este lado, también tengo este lado y ahora ya tengo el ángulo intermedio a ellos. Entonces fácilmente podría utilizar la ley de senos. Pero como estamos privilegiando en este segmento la ley de senos y no la de cosenos, entonces vamos a resolver de la siguiente manera. Aquí, como les decía, pueden utilizar ustedes ley de cosenos, pero no lo voy a hacer en este caso ya que estamos privilegiando la resolución por medio de la ley de senos. Entonces ahora me toca encontrar el valor de C. Entonces vengo y voy a tomar la condición para C y me queda de que esto es igual a C dividido dentro de C grados y voy a encontrar un dato que ya conozco. Frecuentemente elijan el dato que ya está dado por conocido. En este caso sería B, que vale 10, dividido dentro de sen de beta. Entonces acá privilegio y me queda que C es igual a B multiplicado por un sen de C y este lo vamos a dividir dentro de un sen de beta. Sustituyo los valores que me están indicando y me quedaría que C es igual a B, que sería nuevamente 10 multiplicado por sen del valor C, que en este caso sería 40 grados. Lo voy a dejar acá indicado y lo vamos a dividir dentro de la expresión sen nuevamente de beta, que equivale a 110 grados. Al tener esto ingresando todo a nuestra calculadora, me queda un aproximado de 6.84 metros como el valor de la distancia C que nosotros estamos estableciendo. Entonces, claramente podemos ver que el valor designado para A es de 5.32 y el valor designado en este caso para la resolución del ejercicio, específicamente el lado C, es de 6.84 metros. Y con esto damos por terminado la serie de ejercicios. Muchas gracias por su atención.